Bien, muy buenos días muchachos. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy correspondiente al 15 de diciembre, pre-2. A ver, nos habíamos quedado conversando la vez pasada de la organización religiosa. Si ustedes han revisado nuevamente el video, está la organización religiosa del virreinato. ¿Está bien? Esa organización religiosa del virreinato lo avanzamos hasta más o menos aquí. Vimos esto de acá, la iglesia que representó. Vimos que era el regio patronato, ¿no? El derecho que tiene el rey de España de poder nombrar, escoger a las autoridades religiosas del virreinato. Eso. Vimos la jerarquía de la iglesia, donde te dije que habían arzobispos, y de los arzobispos tienes que aprenderte dos, eso lo dijimos. Jerónimo de Loaiza, arzobispo Loaiza, incluso te hice recordar lo del hospital. Y Toribio de Mogrovejo, otro de los arzobispos también, y que también es un hospital por si acaso. Y llegamos hasta aquí. Las órdenes religiosas son todos los grupos religiosos que llegaron al Perú durante la etapa de la conquista, invasión, y durante lo que es el virreinato. Todas las órdenes religiosas, los grupos religiosos que llegaron por acá. A ver, y en este caso vamos a tener los siguientes, por ejemplo, mira, un datazo primero, ¿ya? ¿Ya? ¿Qué cosa es? La primera orden religiosa que llegó al Perú fue la orden dominica, o sea, la orden de los dominicos. Y el primero que llega es el que se encontró en Cajamarca con Atahualpa, que es el padre dominico Vicente Valverde. Eso tú lo sabes, Vicente Valverde. ¿Está bien? ¿Qué más dice? Durante el proceso inicial de la conquista, la Orden de los Predicadores o de Santo Domingo se encontró representada por el fray Vicente Valverde. Ahí está, Vicente Valverde. ¿Está bien? Aquel religioso que hiciera el requerimiento al Inca Atahualpa y que posteriormente fuera obispo de Cusco y protector de indios. Ya está. Ellos son los primeros entonces. ¿Pero los dominicos son la única orden religiosa? No. Los dominicos no son la única orden religiosa. Hay los mercedarios, los jesuitas, los franciscanos y acá están los dominicos. Y era la forma de su vestimenta. La forma de su vestimenta. ¿Ok? Eso es, la forma de su vestimenta. Entonces, esas son las principales órdenes religiosas, por si acaso. Dominicos, franciscanos, los agustinos, los jesuitas y los mercedarios. ¿No? Dominicos, Santo Domingo; franciscanos, San Francisco de Asís; agustinos, San Agustín; jesuitas no, jesuitas obediencia total al Papa; y mercedarios son los seguidores de Nuestra Señora de la Merced. ¿Ok? Nuestra Señora de la Merced. Entonces, eso es lo que vamos a tener aquí, por si acaso, ¿ya? Eso es lo que vamos a tener aquí. Los mercedarios. ¿Está bien? Listo. Ahora, ¿cuál es el trabajo que hacen ellos? ¿Cuál es el trabajo? El trabajo que hacen ellos es un trabajo de evangelización. Evangelización. En otras palabras, cambiarle la mentalidad a los indígenas, ¿no? Cambiarle la mentalidad a los indígenas para brindarle una ideología de carácter occidental, española. Esa es la idea. Hacerles perder, que se olviden de esos pensamientos pues paganos, creencia en un dios sol, en la lluvia, en el lago, en la laguna, en el cerro, olvídense todo eso. Esa es la idea de los españoles, ¿ok? Esa es la idea de los españoles, por si acaso. ¿Está bien? Esa es la idea de los españoles. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? Ahora, otra cosa más que vamos a tener son las misiones. A ver, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de las misiones? Yo supongo que varias veces tú has escuchado la palabra misionero.
¿Entiendes? Misionero. Y un misionero es el que va y evangeliza. O sea, el que va hacia el interior del virreinato, por ejemplo, y comienza la evangelización. Comienza la evangelización. ¿Ok? Tenemos las misiones. ¿Qué dice acá? Consistía en llevar a cabo el proceso de evangelización en las zonas más alejadas del virreinato. En las zonas más alejadas del virreinato. Eso era. ¿Está bien? En las zonas más alejadas del virreinato. Listo, ya está ya. O sea, tienes zonas alejadas del virreinato, automáticamente mandas misioneros. Y los misioneros son principalmente jesuitas y franciscanos. Los jesuitas recorrieron todo esto. Los franciscanos recorrieron todo esto. ¿Ok? Los jesuitas todo esto, los franciscanos todo esto. Por ejemplo, ¿qué te voy a preguntar yo? Te puedo preguntar tranquilamente, por ejemplo, jesuitas fundaron el pueblo de Iquitos. O sea, si alguna vez preguntan quiénes fundaron Iquitos, ahí está, los jesuitas. Los jesuitas. Y los franciscanos, por ejemplo, ¿dónde estuvieron? En la selva central. La misión de Ocopa. Un lugar que, por ejemplo, es turístico hasta la actualidad. Es turístico hasta la actualidad. Entonces, esos son los principales lugares para lo que son las misiones. Las misiones. Misioneros, por si acaso. Misioneros. ¿Está bien? Listo, ya está ya. ¿Qué más? Vamos por aquí. Entonces, mira, acuérdate, ¿ah? Los misioneros, ¿qué cosas son? Son las órdenes religiosas que van a evangelizar en las zonas más alejadas del virreinato. Listo, fácil. Siguiente. Extirpación de idolatrías. ¿Qué es eso? Extirpar, sacar algo. Extirpar, sacar algo. ¿Ok? Extirpar es sacar algo. Dice, la labor evangelizadora tuvo como fin convertir a los indígenas en practicantes de la fe católica. Para ello buscaron la forma de acabar con las prácticas idolátricas que los vernaculares poseían, atacando sus dioses y destruyendo todo signo de culto, huacas, apachetas, malquis. En otras palabras, ¿qué era lo que querían hacer? Fácil, acabar con todo símbolo de manifestación religiosa indígena. Todo símbolo de manifestación religiosa indígena. Todo símbolo. ¿Ok? Si ellos adoraban un apu o un cerro, eso se debe acabar. ¿Me entiendes? Eso se debe acabar. ¿Ya? La extirpación de idolatrías es eso, es acabar con prácticas idolátricas. Esto de acá es lo importante. Esa primera parte es la que tienes que saber hasta acá. Ahí está. Si yo te pregunto, ¿qué es la extirpación de idolatrías? Es justamente acabar con ello. ¿Bien? Un minuto. Un minuto. ¿Aló? ¿Aló? Sí, buenos días, dígame. Uy, ahorita estoy trabajando. En las tardes puedo atender a partir de las 2. Sí, 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 por favor, porque estoy trabajando ahorita. ¿Ya? Gracias, gracias. Gracias. Listo. Entonces,
Esa es, ¿qué cosa? La extirpación de idolatrías. Acabar con con todo tipo de idolatría. O sea, porque creer en el sol, creer en un cerro, creer en el mar, creer en un rayo, en la luna, en las estrellas, creer en todo eso era para los occidentales, o sea, para los españoles, era idolatría, pues. Era idolatría. Por eso. Bien, eso es. Ahora, ¿quiénes son esos extirpadores de idolatrías? O sea, los que agarraban y perseguían a los indígenas. El padre Francisco de Ávila es uno de los más importantes. Dice acá, el más famoso visitador de idolatrías es el padre Francisco de Ávila. ¿Ok? Francisco de Ávila. Punto. Esos dos puntos son los que tienes que saber de la extirpación de idolatrías. ¿Está bien? Esos dos puntos. Siguiente. Santos peruanos. Los españoles trajeron sus santos, trajeron sus vírgenes, pero también hubo santos peruanos. También lo hubo. ¿Ok? Hubo santos peruanos. ¿Ya? Santos peruanos. En este caso, vamos a tener a los siguientes santos, por ejemplo. ¿Ya? San Martín de Porres, Toribio de Mogrovejo, San Juan Macías, San Francisco Solano y Santa Rosa de Lima. ¿Quiénes son los más relevantes de todos estos santos peruanos? De hecho que te tienes que acordar de San Martín, ¿ok? De San Martín y de Rosa de Lima, Isabel Flores de Oliva. Ahí está, Isabel Flores de Oliva. Son los santos más importantes que tenemos en este caso. ¿Está bien? Listo. La Santa Inquisición. A ver. Una cosa era perseguir a los indígenas para hacerles olvidar sus creencias. Esa era una forma. ¿Está bien? Esa era una forma. La otra forma de hacer que la gente obligatoriamente crea en la religión católica era con la Santa Inquisición. ¿Cómo funciona eso? Con el miedo, con el temor. ¿El temor a qué? ¿El miedo a qué? A ser castigados. A ser castigados. ¿Quién los va a castigar? La Inquisición. La Inquisición los va a castigar. ¿Entiendes? La Inquisición los va a castigar. ¿Y cómo los castiga? ¿Cómo los castiga? Con una serie de, ¿cómo se puede decir? Acciones que lamentablemente muchas veces, por miedo, por temor, por dolor, hacía que la gente aceptara lo que la Iglesia Católica le decía. ¿Ok? ¿Y cuáles son esos? Esto de acá. Los mecanismos de tortura. A ver, ¿qué es la Inquisición? La Inquisición era una institución que luchaba contra todo aquel que sea hereje, con todo aquel que no crea en la religión cristiana, con todo aquel que iba contra la moral, contra las buenas costumbres, contra la brujería. Eso era. ¿Me entiendes? Contra la bigamia, contra la poligamia. O sea, la Inquisición era como una institución que cuidaba la moral y las buenas costumbres de la gente acá en el virreinato. De eso se encargaba la Inquisición, conocida también como Santa Inquisición, conocida también como el Tribunal del Santo Oficio. Tribunal del Santo Oficio. ¿No? El Tribunal del Santo Oficio de la Santa Inquisición. Y acá están los mecanismos de tortura, mira. Estos eran la forma como te castigaban. El cepo para el azote. Te colocaban así
las manos y la cabeza de esta manera y dejaban tu espalda totalmente desnuda. Y aquí es donde te rellenaban de latigazos. Eso era. Te rellenaban de latigazos. La mesa de tortura, donde te jalaban las extremidades. Pie, pie, mano, mano. Con esta especie de rueda le daban cada vez más vuelta y eso estiraba su cuerpo. Eso es, estiraba su cuerpo. Esa es la mesa de tortura. La pena del garrote. Esta es la forma como murió, por ejemplo, ¿quién? Atahualpa. Atahualpa murió así, con la pena del garrote. ¿Está bien? ¿No? Como verás, la soga principal va en el cuello y atrás hay una especie de aspa donde el verdugo le da vuelta, vuelta hasta darle toda la presión a la soga y de esa manera hacerle perder, ¿no? El aire a la persona. Así es. Esa es la forma. Entonces, ¿quién hacía todo esto? Esto lo hacía la Inquisición, con la única finalidad que te arrepientas por de repente haber sido infiel a tu esposa, haber sido hereje, o sea, no creer en la ley de Dios, haber practicado brujería, ¿entiendes? O sea, cualquier cosa que vaya en contra de la Iglesia Católica. Esa institución hubo en Europa y esa institución también hubo en el Virreinato del Perú. ¿Qué es el acto de fe? Cuando tú ibas a la Inquisición, te hacían una especie de juicio. ¿Está bien? Una especie de juicio. Y en ese juicio salía una sentencia. Y esa sentencia se tenía que ejecutar. O sea, tu castigo, mejor dicho, ¿no? Tu castigo. El acto de fe es eso. El castigo. El castigo que tú vas a recibir. Y que se hace de manera pública. ¿Y qué se hace de manera pública? Delante de toda la gente. ¿Para qué? Para que todo el mundo vea qué se le hace al que no cumple con la ley de Dios, con las buenas costumbres, con mantener una moral. ¿Entiendes? Eso es. Entonces, esa es la situación que vamos a tener. Ok, Nicole. Bien, entonces eso es. Y acá está, mira, ve. Autos de fe. Acto de fe. El acto de fe es el auto de fe. No hay problema con eso, es lo mismo. Ceremonia en las que se dictaba públicamente la sentencia del tribunal. En Lima se celebraban en la Plaza Mayor. Se armaba todo un escenario para poder castigar a los herejes. ¿Ok? ¿Ya? Eso es. Y por ejemplo, ¿ves estos hombres que acá tienen una especie de cono en la cabeza? Esos son los que iban a ser castigados. ¿Ok? Dice, reo relajado. Su pecado no era tan grave. Vestía capirote, sombrero cónico, los conos que ves ahí, y San Benito, una túnica, con dibujo de llamas y diablos. Eso es, por si acaso. Ese es el castigado. Ahora, los familiares acompañaban al castigado para que todos se den cuenta de quién es. ¿Ya? Y por si acaso una cosa, a nadie se le mataba. A nadie se le mataba. Solamente eran actos de castigo que buscaban el arrepentimiento. Eran actos de castigo que buscaban el arrepentimiento. Eso era, por si acaso. Ahora, sigamos.
Aquí. Aquí es donde ya nosotros podemos escribir. A ver, ¿qué atribuciones le concedía la Iglesia a la corona española a través del Regio Patronato? ¿Qué atribuciones, qué derechos le concedía la Iglesia Católica a la corona española a través del Regio Patronato? Ahí puedes colocar lo siguiente. La corona española, aquí. Ahí puedes escribir lo siguiente. La corona española, aquí, la uno. La corona española a través del rey, aquí escribe por favor. La corona española a través del rey podía escoger sus autoridades eclesiásticas o autoridades religiosas, más fácil, ¿no? Más fácil, autoridades religiosas, más fácil todavía. ¿Ya? Más fácil, más fácil. ¿Cómo dijo profesor? Repito, repito para todos. Repito. La corona española a través del rey podía escoger sus autoridades religiosas. Eso es. ¿Está bien? Eso es, por si acaso. Podía escoger sus autoridades religiosas. Ya está. ¿Ya? O sea, el rey, lo clásico es lo que te explicaba la vez pasada. Lo clásico es que el papa escoja a las autoridades de un territorio donde está la Iglesia Católica. Es lo clásico. Pero en este caso, quien las escoge es el rey. Quien las escoge es el rey. ¿Está bien? Ahora, ya está la uno. La 2. ¿En qué consistió la extirpación de idolatrías? Ya. En perseguir a los indígenas, en perseguir a los indígenas y acabar con sus creencias idolátricas, con sus creencias idolátricas, con sus creencias idolátricas. Ya está. Profesor, ¿qué es creencias idolátricas? Creer en el sol, en la luna, en la estrella, en el cerro, en el río, en el lago. Eso no querían los españoles, por eso hacían la extirpación de idolatrías. Punto. Punto. Ya está ya. Creo que ahí no hay problema entonces. Ahí no hay problema. Bien, listo. A ver, seguimos. Define las siguientes palabras y luego ubícalas en el pupiletras. Vamos a definirlas, porque eso me puede venir en alguna pregunta del examen. Dominicos, primera orden religiosa que llega al Perú. Primera orden religiosa que llega al Perú. Primera orden religiosa que llega al Perú. Ya está. Primera orden religiosa que llega al Perú. ¿Listo? Primera orden religiosa que llega al Perú. ¿Ya? Primera orden religiosa que llega al Perú. ¿Listo? Arzobispados. 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 Son, ¿ya? Autoridades religiosas impuestas en los virreinatos americanos. Autoridades religiosas impuestas en los virreinatos americanos. ¿Ok? En los virreinatos americanos. Ya está ya.
en los virreinatos americanos. Listo, ya está. Curatos. Curatos. ¿Ya? Curatos. Yo creo que por lógica de la palabra, sí puedes saber qué es un curato, ¿no? ¿Quién estará dirigiendo un curato, ¿no? Creo que es fácil darse cuenta quién podría dirigir un curato o quién está ahí. El cura, ¿no? Curato, cura. Ya, curato, coloca ahí. ¿Ya? Curato. Es el lugar o territorio bajo la dirección de un cura o párroco. De un cura o párroco. De un cura o párroco. Ya está. Ya está. Listo. Y dice más abajo, doctrina. 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 Una doctrina, mira, tiene diversas formas de poder entenderlo, ¿ya? Por ejemplo, doctrina es un conjunto de ideas también. Así lo vas a encontrar en el diccionario. Pero lo que pasa es que acá estamos en el virreinato. O sea, tienes que saberme qué es una doctrina en el virreinato. ¿Me entiendes? Una doctrina en el virreinato. ¿Ya? Una doctrina en el virreinato. Es un, o mejor dicho, una autoridad religiosa dentro de las reducciones. Dentro de las reducciones o pueblos de indios. Dentro de las reducciones o pueblos de indios. Dentro de las reducciones o pueblos de indios. ¿Ok? Esa es una doctrina. Ya está, ya. Sigamos. Siguiente, ¿ah? Siguiente. Jerónimo de Loaiza, primer arzobispo de Lima. Punto. Primer arzobispo de Lima. Primer arzobispo de Lima. Nada más. Primer arzobispo de Lima. Suficiente con eso. Primer arzobispo de Lima. Ya está. Santa Rosa de Lima. Primera Santa Limeña. Primera Santa Limeña. Primera Santa Limeña. Ok, Primera Santa Limeña. Ya está, Isabel, Primera Santa Limeña. Y entre paréntesis incluso puedes colocar ¿qué cosa? Puedes colocar su otro nombre, o sea, el nombre real, que es Isabel Flores de Oliva. Isabel Flores de Oliva. Isabel Flores de Oliva. Ya está, ya. Franciscanos. Orden religiosa que llegó al virreinato. Orden religiosa que llegó al virreinato. Orden religiosa que llegó al virreinato. Jesuitas. Orden religiosa. Orden religiosa que terminó siendo expulsada del virreinato. ¿No? Dentro de las reformas borbónicas se expulsó a los jesuitas. Orden religiosa que terminó siendo expulsada del virreinato. Siendo expulsada del virreinato. ¿Ok? Del virreinato. Ese, siendo expulsada del virreinato. Listo, ya está. ¿Qué más tenemos por acá? Parroquias. Parroquias. Lugares de carácter religioso dirigidos por un párroco. Lugares de carácter religioso dirigidos por un párroco. Dirigidos por un párroco. Más abajo, ¿qué dice? Misiones. Misiones. ¿Te acuerdas los misioneros? Ya, pues. Misiones. Misiones. ¿Ya? Eran grupos
que evangelizaban, cambiaban de ideología a la gente, evangelizaban en los lugares más alejados del virreinato, en los lugares más alejados del virreinato, en los lugares más alejados del virreinato. Ya está, en los lugares más alejados del virreinato. Listo. Llegamos a lo que es cultura del virreinato. Llegamos a cultura del virreinato. A ver, ¿qué tenemos aquí en el cultura del virreinato? A ver, la primera imagen me presenta la iglesia de San Agustín, ubicada en la ciudad de Ayacucho. Eso me da a entender una cosa. Me da a entender que una de las principales formas de arquitectura que se desarrollaron en la época virreinal es en las iglesias. Es a través de las iglesias. Las iglesias fueron muestra, ¿ya? Las iglesias fueron muestra del desarrollo de la arquitectura. ¿Está bien? De la arquitectura, las iglesias. A ver, ¿con qué comienza la cultura virreinal? ¿Qué dice acá? La imprenta. La imprenta fue traída por el italiano Antonio Riccardo en 1581. El primer texto impreso fue la Pragmática de los 10 días del año. En 1584 se publicó el primer libro considerado como tal, Doctrina Cristiana y Catecismo, para la instrucción de indios. Eso es. De la imprenta, ¿qué debo saber? Antonio Riccardo, 1581. El virreinato comenzó en 1542 y en 1581 ya teníamos imprenta aquí en el Perú. Y por si acaso, traer la imprenta es tan importante, muchachos, recién se había creado la imprenta en el mundo. Recién se había creado la imprenta en el mundo. Porque antes que haya imprenta en el mundo, ¿cómo se hacía todo? A mano. Todo era a mano. ¿Tú querías un libro? ¿Una copia de un libro? Ya. Había gente que tenía que transcribir todo el libro. ¿Entiendes? Los copistas. Transcribir todo el libro. Así era la situación. ¿Está bien? Ahora, ¿qué más, profesor? A ver, ¿qué más vamos a tener? El periodismo. Surgió en la colonia a mediados del siglo XVIII. La primera publicación periodística fue la Gaceta de Lima. En 1790 apareció el Diario de Lima y después el Mercurio Peruano. ¿Qué tienes que aprender en periodismo aquí en el Virreinato? Primer periódico, la Gaceta de Lima. Segundo periódico, el Diario de Lima. Bueno, su nombre completo es este, ¿ah? Diario de Lima, diario curioso, erudito, ¿no? Erudito, económico y comercial. Ese es su nombre completo, por si acaso. Pero a veces le conocen como simplemente el Diario de Lima. Y el tercer periódico, el Mercurio Peruano. El Mercurio Peruano. Ya está. El Mercurio Peruano. Entonces, con esto ya sabes. Ya sabes qué periódicos había durante el virreinato. La Gaceta de Lima, el Diario de Lima y el Mercurio Peruano. Son los periódicos que habían en la época. ¿Qué época, profesor? El virreinato, los casi 300 años de dominación. La Sociedad Amantes del País se llamaba Academia Filarmónica. Originalmente se llamaba así, Academia Filarmónica. ¿Y de qué trata, profesor, esta Sociedad Amantes del País? Mira su nombre, Amantes del País. ¿Qué querían? Querían hacer que nazca el amor hacia este territorio, el amor hacia este lugar, que nazca la idea de patria, la identificación de los hombres con su tierra. Eso era lo que quería. Por eso se llama Sociedad Amantes del País. ¿Ok? Y hay varios personajes que luego serán los precursores. José Vaquijano y Carrillo, Hipólito Unanue,
Diego Cisneros, etcétera, etcétera, etcétera. Sociedad Amantes del País, entonces. Los dos hombres más importantes que pertenecen a la Sociedad Amantes del País, José Baquijano y Carrillo es uno de los hombres y el otro es el famoso Hipólito Unanue y Pavón. Sociedad Amantes del País. Estudio de las lenguas aborígenes, ahí nada más. Ahí nada más. Esto de acá, o sea, son los hombres que estudiaron el quechua, el aymara y las lenguas de las etnias selváticas. Arquitectura. La arquitectura es la forma como se construyó en el virreinato. Y principalmente construyeron, como te dije, iglesias. Acá está. Barroco. El barroco. Recargada ornamentación, columnas salomónicas, cornisas decoradas. Iglesia de la Merced, que es el ejemplo. Iglesia de la Merced, que es el ejemplo. La iglesia de la Merced. Ahí está. ¿Ok? Recargada ornamentación. O sea, cuando hacen las fachadas de las iglesias, si tú ves que está recargado en cuanto a los adornos que tiene la fachada, eso es barroco. Churrigueresco, exageración del barroco. Utilizan el pan de oro. ¿Ok? Churrigueresco es cuando el barroco es excesivo, es extremo. No hay ningún lugar plano en esa fachada de la iglesia. Todo está adornado. Hasta las columnas, todo. ¿Ok? Rococó. Rococó. Ejemplo, Iglesia de las Nazarenas y el Paseo de Aguas. El rococó es cuando no está recargado en su ornamentación. Es una ornamentación simple. ¿Ok? A ver, vamos a buscar un ejemplo. Vamos a buscar un ejemplo. Yo tengo, por ejemplo, acá. Vamos a tener lo siguiente, mira. Iglesia de la Merced. ¿Ya? Ahí está. Esta es. Esta está en Lima. No sé si la has visto. Está en el Jirón de la Unión. Está en el Jirón de la Unión. Y si te das cuenta, está, ahí te dice mejor. Todo tiene adornos. Todo lo de acá. Tiene adornos. Mira, hasta las columnas, mira. Tiene adornos como una especie de cintas que dan vuelta, que dan vuelta. Cuando es así se le llama barroco. Adornado. Excesivo, todo, mira. Todo. Acá tenemos otras portadas, mira, ahí se ve más. Todo está adornado, hasta los espacios pequeños. Todo. ¿Ya? Ahí está, ve. Todo adornado. Y ahora nos vamos, por ejemplo, a la iglesia Las Nazarenas. La portada. Esta es la portada de la iglesia de Las Nazarenas. Tiene espacios planos, mira, ve. Plano, plano, plano. ¿Me entiendes? No está recargado. Cuando no está recargado, cuando es así como lo ves aquí, ¿me entiendes? Cuando es así, cuando lo ves aquí, ¿qué cosa es? Ahí lo dice claramente. Y regresamos. Rococó. ¿Me entiendes? Ejemplo, iglesia de las Nazarenas. Acuérdate, mira lo que te estoy enseñando. Las Nazarenas es donde está el Señor de los Milagros. ¿Está bien? A eso se llama rococó. Listo. Entonces, son las formas como se va a desarrollar la arquitectura. Sobre todo te das cuenta en la fachada de las iglesias. O sea, tú vas por Lima y ves las iglesias. Si ves que esa fachada está totalmente llena de adornos, figuras en alto y bajo relieve, tú dices ese es barroco. Y si ves así con menos adornos,
muchas partes planas, eso es rococó. Simple. ¿Ok? Ahora, el estilo neoclásico es otra forma, pero no es muy común de esta época. A ver, neoclásico, el ejemplo máximo es el cementerio presbítero maestro, que alguna vez habrás pasado por ahí. El cementerio presbítero maestro, de repente has estado en la estación presbítero maestro y ahí has podido ver todo el cementerio. Ok, la estación del tren, pues. Pero el neoclásico hay muy poco acá. Pintura, escuela italiana, escuela española y acá, esto de acá quiero que sepas. La escuela cusqueña. O sea, hubo pintura que trató de dar a entender, ¿ok? Cómo se da la fusión entre lo indígena y lo español, entre lo indígena y lo traído por los españoles. Eso es la escuela cusqueña. La escuela cusqueña. Por ejemplo, yo podría colocar lo siguiente. Vamos otra vez por acá. Vamos otra vez por acá. Por ejemplo, este es un cuadro de la escuela cusqueña. Es un cuadro de la escuela cusqueña. Trata de imitar, si te das cuenta, la última cena, ¿no? Pero yo te pregunto, este cuadro de la escuela cusqueña que trata de imitar la última cena, ¿qué de diferente tiene? ¿Qué de diferente notas? ¿Hay algo que te llame la atención? ¿Hay algo diferente en ese cuadro? No sé, ¿qué dices tú? ¿Algo? ¿Notas algo ahí? ¿O no hay nada? ¿Quién me podría decir? ¿O no hay nada en ese cuadro de la escuela cusqueña? ¿Qué dicen? A ver, observen. ¿Ya encontraron algo? Nada. No han encontrado nada, creo. ¿Ya? A ver. Santiago, Andrea, José, ¿algo en ese cuadro de aquí? ¿O todo es normal? ¿O la última cena? De repente tienes tu cuadrito ahí en tu casa, a ver, verifícalo ahí. ¿Está igualito? A ver, Maricielo. Los adornos de tres. Está en la bandeja. Ya, En la bandeja hay como una rata o algo así. ya, ok. Muchas gracias. Muchas gracias. Santiago. Ya, también ya te leí Santiago. Ok, listo. Muy bien. Ahí es donde tienen totalmente la razón. ¿Ya? Totalmente la razón. A ver, los adornos que hay detrás. Disculpe, profesor. Ya, lo que pasa es lo siguiente, miren. Lo que pasa es que tienen totalmente la razón. El roedor que está aquí es un cuy. Es un cuy. ¿Y tú crees que en la última cena podría haber habido un cuy? No creo, ¿no? Es un animal andino. Es un animal de nuestra tierra. Entonces, tú pones la última cena, traída por los españoles, y tú pones el cuy, alimento andino, fusión, y de esa manera tienes el sincretismo, la fusión entre lo que trajeron los españoles y lo que hay aquí. Ahora, otro ejercicio con este cuadro de la escuela cusqueña del señor Diego Quispetito. Mira la cara de todos.
Mira la cara de todos. Dime, ¿quién de ellos es Judas? ¿Quién de ellos es Judas? ¿Está en la parte inferior, superior, izquierda, derecha? ¿Dónde está? Así es, Maricielo, fusión de dos culturas. ¿Dónde está Judas? Izquierda, derecha, parte inferior, parte superior de las personas. Profesor, en la izquierda. A la izquierda, y alguien le habló, está al costado de Jesús, dicen algunos. ¿A la izquierda de quién? O A la izquierda sea, de Jesús. A la izquierda de Jesús, allá, a la izquierda No, de el Jesús, otro. aquí, el otro, profesor. aquí, El frente. No, enfrente. al frente, Es un, aquí. es una, ajá, ese es. ¿Y por qué crees que es él? La mirada, profesor. A eso vamos. Otra cosa, la escuela cusqueña, si bien hace el sincretismo, el mestizaje, la unión, también da a entender cómo se trataba a la gente, discriminándola. ¿En qué sentido? Todos son blancos. El único oscuro es él. Y por eso supuestamente es el culpable. Número 2. Todos miran a todo lado. El único que mira fijamente, como si lo hubieran descubierto, es él. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que quiere dar a entender también. Cómo se desarrollaba la discriminación en aquel tiempo. ¿Está bien? Ese es justo lo que tenemos con la escuela cusqueña de Diego Quispe Tito. La escuela cusqueña. Claro, así es. De maldad, exacto. ¿Qué más tengo en la cultura, profesor? Tengo la educación. Colegios menores. Bueno, es como decir primaria. Colegios mayores. Bueno, es como decir secundaria. ¿Ok? Exacto, así es, Santiago. Hay una imagen. Lo que pasa, lo que pasa es que el Diego Quispetito, de toda la enseñanza de evangelización que tiene, los hechos más relevantes o más impactantes, él lo plasma, lo ejecuta en sus pinturas. ¿Entiendes? Lo plasma, lo ejecuta en sus pinturas. Por eso vas a encontrar también ese tipo de cuadro. ¿Entiendes? Pero eso es ya cuando se mira de manera pues bastante específica. Tú no solamente has mirado el cuadro, tú también lo has observado, que es otra cosa. Es una situación superior. ¿Ok? Bien. ¿Qué más? A ver. Repetía, decía, colegios menores, como decir primaria. Colegios mayores, como decir secundaria. Colegios para caciques, creo que no te puedo decir para quién es, ¿no? Caciques, pues. O sea, los indígenas nobles también estudiaban y estudiaban en dos tipos de colegios. El San Francisco Borja del Cusco, donde estudió Tupac Amaru II, y el Colegio El Príncipe de Lima. Son los dos colegios que existían en aquel tiempo. ¿Ok? ¿Ok, Diego? Entonces, el Príncipe de Lima y San Francisco Borja del Cusco. Son los dos colegios donde se formaban caciques. Por eso que los caciques eran nobles indígenas, ¿ok? Nobles indígenas. Y en la enseñanza superior, de hecho, que las universidades. Las universidades. ¿Cuál es la decana de América? ¿Por qué la decana? Es la más antigua, es la primera que se crea acá en América. Esa es la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
La Universidad de San Marcos. Esa es. Creada por los dominicos, con el señor Fray Tomás de San Martín y el capitán Jerónimo de Aliaga. La Orden de los Dominicos se encargó de la fundación de San Marcos, primera de toda América. Primera de toda América. San Antonio Abad del Cusco. San Antonio Abad del Cusco, que hasta ahora existe por si acaso. La Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Y la Universidad San Cristóbal de Huamanga en Ayacucho, que también existe. Universidad San Cristóbal de Huamanga en Ayacucho. Eso es. Entonces, San Marcos, San Antonio Abad del Cusco y la San Cristóbal de Huamanga. Luego, los cronistas. A ver, miren muchachos, nosotros sabemos de los indígenas sobre sus costumbres, sobre su cultura, sobre su historia, gracias a los cronistas. Los indígenas del Tahuantinsuyo no nos dejaron nada. Ellos no sabían escribir. Nosotros lo sabemos por los cronistas, que son los que escribieron para saber la historia, según el punto de vista que ellos trajeron, la historia que había en estas tierras. El más importante de todos los cronistas que ha habido es este señor, Bartolomé de las Casas, el defensor de indios. Es el cronista más importante, cronista mayor, por eso se llama. Cronista mayor. Es el cronista más importante. Cuando tú escribes una crónica quiere decir que tú lo has vivido, que tú has estado ahí, que tú tienes conocimiento de eso, por eso lo escribes. Y ese es Fray Bartolomé de las Casas. Luego hay cronistas menores. ¿Y por qué se les llama pretoledanas? Simplemente porque aparecieron antes del virrey Toledo. Toledanos aparecieron con el virrey Toledo. Posttoledanos después del virrey Toledo. Se toma como referencia al virrey Toledo simplemente. Yo te voy a preguntar, ¿no? Los cronistas para su división toman como referencia lo siguiente: el gobierno del virrey Toledo. Así es, el gobierno del virrey Toledo. Así es, por si acaso. ¿Está bien? Entonces, cronistas menores, pretoledanos. A ver, de todos estos, ¿qué hay que saber? Pedro Cinceleón, la crónica del Perú. Nada más. Mira, uno. De los toledanos, ¿de quién hay que saber? ¿Ya? ¿De quién hay que saber? Juan Polo de Ondegardo. De los errores y supersticiones de los indios. Nada más. De los religiosos, no, a ellos no. Posttoledanos, sí. Acá, posttoledanos, sí. ¿Quién? De todos ellos, creo que el más importante es Miguel Cabello de Balboa. Pero, por encima de todos, está este personaje. El Inca Garcilaso de la Vega, con sus comentarios reales de los incas. ¿Ok? Y el señor Felipe Guamán Poma de Ayala, con su crónica y buen gobierno, que son varios dibujos que él presenta, por si acaso. Dibujos que presenta sobre las formas como vivían los indígenas. Guamán Poma de Ayala, con H o con G. ¿Ok? Crónica y buen gobierno de los incas. Eso es, por si acaso. ¿Está bien? Y así está cada uno de ellos. Así está cada uno de ellos. ¿Ok? ¿Ya? No te vayas a olvidar. Cada uno de los cronistas. ¿Quiénes son los cronistas? Los que vivieron en aquella época y escribieron sobre lo que observaron, escucharon, vivieron. Viajes y estudios científicos durante el virreinato, por ahora no. Por ahora no. Esto de acá no. O sea, son simplemente personajes que vinieron a explorar el Perú para encontrar algún producto económicamente viable o que se pueda utilizar para el virreinato. Practiquemos acá simplemente las características de cada uno.
está más arriba en tu propio libro. 3 características de la educación del virreinato, mira, te las voy a mencionar. Si yo te pregunto características, 1, memorista. 2, religiosa. 3, 3, dogmática. Memorista, religiosa y dogmática. No podías pensar, tenías que repetir las cosas al pie de la letra. Igualito. No que esta palabra me parece sinónimo, puedo utilizar esta. No, 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 no. Tú eras buen estudiante si me repites. Tal cual yo te lo he mencionado, yo te lo he dicho, o lo has leído, o está en el libro. Igualito. Por eso, memorista, religiosa, porque las órdenes religiosas eran las que hacían la educación, y dogmática. O sea, tenía que ser un dogma tal cual lo escuchas, tal cual lo repites. Nada que yo doy mi concepto, que yo pienso que no, eso no existe. Acá está el esquema, colegios menores, está arriba, como si fuera primaria, primeras letras, mayores, segundas letras, caciques, San Francisco Borja y el Príncipe, San Francisco Borja en el Cusco y el Príncipe en Lima, universidades, Universidad de San Marcos, Lima, San Francisco Borja, Cusco y no, discúlpame, Universidad de San Marcos en Lima, Universidad San Antonio Abad, ahora sí, San Antonio Abad del Cusco, San Antonio Abad del Cusco y aquí San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho. Ahora sí, repito para que quede clarísimo. Aquí, Universidad de San Marcos en Lima, Universidad San Antonio Abad del Cusco, Universidad San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho. Ahora sí, esa es la enseñanza superior. Menores, primeras letras, mayores, segundas letras, caciques, Colegio El Príncipe y San Francisco Borja, El Príncipe de Lima y San Francisco Borja del Cusco. Eso es, ¿ya? Y aquí está, ya, si esta es tarea que te tocó, lo haces. Esto lo tienes que revisar en la plataforma educativa de nuestro colegio. Bien, hasta ahí sería lo que tenemos nosotros el día de hoy.